Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso de Python fácil y desde cero. En este video veremos una estructura de datos más en Python, llamadas tuplas. Antes de comenzar, te pido te suscribas al canal, haz clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos definiendo qué es una tupla. Una tupla básicamente es una colección de elementos ordenados, es decir, que siguen una secuencia o un orden lógico. Son similares a lo que vimos en lista, pero su diferencia principal es que tienen objetos inmutables dentro de la tupla, es decir, no se pueden modificar. Para las tuplas solemos tener colecciones de elementos de distintos tipos. Por el contrario, las listas solo pueden tener elementos del mismo tipo, es decir, o todos enteros, o todos flotantes, o todos de algún tipo. ¿Cómo declaramos una tupla? Bueno, para declarar una tupla, primero, yendo a lo que es nuestra consola, podemos definir el nombre de la tupla y a ese nombre le asignamos un valor o varios valores. En este ejemplo vemos que le asignamos 1, 2, 3, que son 3 enteros, y además le agregamos una cadena de carácter, que es hola. De esta forma observamos, si llamamos a la tupla, que contiene los elementos 1, 2, 3 y hola. En este caso son de dos tipos de elementos enteros y elementos de cadena de caracteres. Es decir, podemos combinar los tipos en una tupla. También podemos definir una tupla vacía, para lo cual definimos el nombre de la tupla, a la cual le vamos a asignar ningún valor, es decir, es igual a, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Si nosotros llamamos a esa tupla, efectivamente nos va a decir que esa tupla está vacía. Si nosotros pedimos el tipo de tupla, Python nos informará que es una clase, ¿sí? Tupla está definido como una clase. También podemos tener una tupla de un solo elemento, para lo cual definimos la tupla y le asignamos un único valor seguido de la coma. Si nosotros llamamos a esa tupla, nos aparecerá que tiene un solo elemento. Si seguimos trabajando con lo que son tuplas, tenemos que, para agregar un elemento o un elemento más a la tupla, utilizamos el operador más igual. Entonces, si nosotros llamamos a la tupla y a través del operador más igual le sumamos al 1 que teníamos cargado 3, 5 y 7, la tupla nos queda con 1, 3, 5 y 7. Como son elementos ordenados, cada elemento guarda una posición respecto a los elementos de la tupla. Para lo cual, si yo quiero saber qué elemento tengo en la posición 0, tengo que llamar a la tupla y entre corchetes poner el número del elemento que quiero saber de la tupla. En este caso pongo 0, que va a ser el primer elemento, y me va a devolver 1. Recordemos que una tupla tiene elementos que no son muteables, es decir, no los podemos cambiar, no podemos reemplazar el elemento 1 de la posición 0 por otro elemento. Para agregar un elemento muteable a un elemento de una tupla es lo que podemos utilizar para poder alterar los elementos de una tupla o bien hacer que la tupla tenga elementos muteables, ¿sí? Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a definir o vamos a agregar a la tupla una lista. Para eso, a la tupla que tenemos definida le agregamos el operador más igual y como nuevo elemento le vamos a agregar una lista. Esta lista tiene el 9 y el 11. Si nosotros llamamos a esa tupla, observaremos que tiene los elementos 1, 3, 5, 7 más el elemento lista, que es 9 y 11.
Como sabemos, las listas sí son muteables, es decir, sí podemos cambiar los elementos de la lista. Entonces, si yo llamo a la tupla en la posición 4, me va a traer el elemento 4, que en este caso es la lista 9, 11. Ahora bien, yo puedo a la tupla para el elemento 4 cambiar en la posición 0 lo que contiene la lista. En ese caso le voy a asignar 99, entonces me va a quedar la tupla con 1, 3, 5, 7, 99, reemplazamos el 9 por el 99 y 11. De esta forma agregamos un elemento muteable a la lista, es decir, a la tupla, perdón. Es decir, la lista que tenemos dentro de la tupla, en la posición 4, la podemos alterar o cambiar. Esto es un concepto importante para poder mutear elementos de una tupla o para cambiar elementos de una tupla a través de la utilización de una lista como elemento de la tupla. Más sobre tuplas que podemos conocer. Bueno, si nosotros requerimos conocer la cantidad de elementos que hay en una tupla, podemos llamar a la función len y entre paréntesis le ponemos tupla y me va a devolver la cantidad de elementos, en este caso 5. También podemos saber la existencia de algún elemento en la tupla. Por ejemplo, acá ponemos 4 in tupla y si no hay un elemento 4 en nuestra tupla nos va a devolver falso. Por el contrario, si probamos con un elemento que sí existe en nuestra tupla, nos va a devolver true o verdadero. También podemos conocer la posición de algún elemento en nuestra tupla, para lo cual voy a llamar a index. Entonces pongo tupla.index entre paréntesis el elemento 3 y me da a devolver en qué posición está. En este caso está en la posición 1. Recuerden que en la posición 0 está el 1, en la posición 1 está el 3. También puedo saber la cantidad de algún elemento que haya en mi tupla, es decir, la cantidad de elementos que se repitan en una tupla. Los voy a contar. Por ejemplo, si yo pongo tupla.count el elemento 7, vamos a observar que hay una sola ocurrencia de ese elemento en mi tupla. Muy bien, seguido esto, pasaremos a hacer un ejercicio con tuplas, para lo cual nos vamos a nuestro entorno de desarrollo. En este caso utilizaremos Atom, en donde yo ya creé un archivo, un script de Python, en donde tenemos un enunciado. Y vamos a trabajar con este enunciado para utilizar de manera práctica el uso de las tuplas. El enunciado nos dice: armar un script en Python que permita almacenar registros de usuario. Para cada usuario necesitaremos registrar nombre, apellido, edad y peso. Estos valores serán guardados en una tupla. Para cargar y trabajar con varios usuarios se creará una lista en la cual me permita guardar los registros de cada usuario, es decir, una lista de tuplas. El programa debe tener un menú cíclico en el cual pueda registrar los usuarios y consultar los mismos. Muy bien, para comenzar vamos a utilizar la librería OS. Entonces agrego import OS y para nuestro menú voy a definir tres constantes. Registrar, que va a ser igual a 1, consultar, que va a ser igual a 2, y salir, que va a ser igual a 0. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando confeccionemos nuestro menú. Como nosotros tenemos que tener un menú, registrar los usuarios, consultar nuestros usuarios, mínimamente tenemos como tres procesos. Si nosotros descomponemos todo este programa o este script en tres procesos, lo podemos trabajar de manera independiente y más ordenada. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es definir
nuestro proceso, nuestra función del menú. Para lo cual voy a poner un def mostrar menú, que va a ser nuestro primer proceso o subprograma. Acá lo primero que voy a hacer es un system clear screen para borrar la pantalla. Voy a hacer un print en donde voy a poner formato, ¿sí? Y acá voy a poner mis usuarios. Y voy creando mi menú. Acá voy a poner registrar, o el valor de mi constante, registrar, y acá voy a poner registrar un usuario, ¿sí? Voy a poner también mi constante consultar, y acá va a ser consultar los usuarios, y por último la constante salir para salir del programa, ¿sí? Con esto ya tendríamos definido nuestro menú. Muy bien, seguido esto, lo que tenemos que hacer es registrar un usuario, para lo cual voy a definir otro subprograma que se va a llamar registrar usuario, y como parámetro le voy a pasar usuarios, que usuarios después lo voy a definir como una lista. Acá lo que voy a hacer es un print donde voy a poner como título registrar usuario, aquí me equivoqué, bien, y voy a poner nombre, porque me está pidiendo un nombre. Voy a cargar el nombre a través de un input, y acá voy a poner nombre, ¿sí? Ahí voy a cargar el nombre. Voy a hacer lo mismo para apellido, donde acá voy a pedir que ingrese el apellido. Voy a cargar la edad, y acá la edad va a ser de tipo entero, entonces hago una conversión de tipo y voy a poner edad, y cierro acá paréntesis, y voy a poner el peso también, que es el otro dato que me pide, y este va a ser de tipo float. Entonces hago una conversión de tipo para el input, en donde cargo el peso y lo guardo como float. Ahí tengo todos los ingresos de datos que me hacen falta. Lo que tengo que hacer es, a mi lista de usuarios, a través del método append, le voy a agregar todos estos elementos: nombre, coma, apellido, coma, edad, coma, peso. Y de esta forma tengo que abrir dos veces y cerrar, ya que es una lista que estoy cargando. Más que una lista, perdón, acá estoy cargando una tupla a mi lista. La tupla es nombre, apellido, edad y peso. Eso es una tupla que va a ocupar un elemento de mi lista, ¿sí? O una posición de mi lista. Con esto tendríamos lista nuestra función de registrar usuario.
Ahora tenemos que armar nuestra función de consultar usuarios, que también le voy a pasar mi lista de usuarios. También acá lo que voy a hacer es voy a llamar a la función system de limpiar pantalla, cls, para que lo primero que haga es me limpie la pantalla, me haga un print por pantalla y me agregue como título consulta de usuarios. ¿Sí? Y acá voy a usar una estructura repetitiva, pero antes de usar una estructura repetitiva para recorrer mi lista e imprimir todos los usuarios, tengo que preguntar si mi lista está vacía, ¿sí? Si hay elementos en la lista. Si no hay elementos en la lista, no voy a poder imprimir nada. Entonces para eso voy a hacer un if len de usuarios, ¿sí? Que usuario se lo pasó como parámetro. Si esto es igual a 0, significa que mi lista está vacía. Entonces imprimo por pantalla aún no hay registros, no hay registrados usuarios. ¿Sí? En cambio, else, si esto es distinto de 0, significa que al menos hay un usuario. Entonces acá voy a agregar mi estructura repetitiva que sea for usuario en usuarios, y voy a recorrer mi lista, en donde voy a cargar nombre, apellido, edad y peso de usuario. ¿Sí? Y acá voy a hacer un print f de estos elementos. Y acá voy a hacer un print con formato de estos elementos, donde voy a poner nombre, y la variable nombre, voy a hacer lo mismo para apellido, muy bien, voy a hacer lo mismo para edad, y por último voy a hacer lo mismo para peso. De esta forma voy recorriendo mi lista y voy imprimiendo cada elemento de la tupla. Por último hago un print para poner un separador con asterisco o algún otro dato. ¿Sí? Bien, con esto recorremos nuestra estructura y la vamos imprimiendo. Tenemos ya la definición de consultar usuario. Ahora tendremos que armar nuestro bloque principal de programa, por donde vamos a comenzar nuestro programa. Y acá tendríamos que armar la estructura cíclica. Pero lo primero que tenemos que definir acá es nuestra lista. Entonces voy a poner mis usuarios es de tipo lista. Por eso pongo los corchetes. ¿Sí? Voy a utilizar una variable continuar, que va a estar en verdadero. Esta la vamos a utilizar en nuestro ciclo. Y acá voy a poner mientras continuar sea verdadero, voy a repetir el programa, ¿sí?
Y acá lo primero que tenemos que hacer es mostrar el menú. Entonces llamamos a la función mostrar menú. Vamos a, en una variable OPC, opción, voy a cargar o voy a pedir que ingrese a través de un input nuestro usuario que seleccione la opción del menú. Vamos a seleccionar la opción del menú y la guardo en OPC, que es de tipo entero, por eso hago la conversión de tipo. Y acá empiezo a preguntar si OPC es igual a registrar, que es 1, que es mi constante. Tengo que llamar a la función registrar usuario, ¿no? Perdón, registrar usuario. Y le voy a pasar como parámetro mis usuarios, que es la lista que creé antes. Ahora, si no es, voy a poner un elif. Si OPC es igual a consultar, acá me faltó un igual, voy a tener que llamar a quién, a mi función consultar usuario. Voy a pasar como parámetro la lista mis usuarios. Ahora sí. Y por último el elif si OPC es igual a salir. Entonces lo que va a hacer acá es voy a poner continuar igual a falso para que salga de el bucle while, ¿no? Y por último else, si elegí alguna otra opción, voy a imprimir por pantalla un mensaje que diga opción no válida, elija una opción correcta. Bien, saliendo del else voy a escribir un input para presionar una tecla y continuar, ¿no? Y que se vuelva a repetir el ciclo while. Fuera de mi ciclo while escribo un input también que diga, o mejor dicho un print, para que me salude por pantalla con un hasta luego para cuando me vaya del programa, ¿sí? Muy bien, con esto tendríamos nuestro bloque principal y ahora lo único que nos queda es llamar a través de name para que se ejecute nuestro bloque principal, ¿sí? Y acá ponemos main. Perfecto. Con esto tendríamos todo. Tenemos, repasando, tenemos la función mostrar menú, registrar usuario, consultar usuario, la función principal y llamamos a la función principal. Muy bien, vamos a guardar y con F5 ejecutamos nuestro script. Acá me da un error, hay un error de sintaxis, me faltó el 2 puntos al final,
acá 2 puntos, ahora sí, guardamos, F5 ejecutamos nuevamente y ahora sí nos aparece el menú. Lo primero que vamos a hacer es registrar un usuario con 1. Nos pide el nombre, voy a poner Esteban, el apellido López, edad 47, peso 75 kilos. Ups, me da otro error. Acá está en la línea 61, name, input, no está definido, está mal escrito, int put. Así que acá vamos a la línea 61, acá, línea input, ahora sí, está bien escrito. Bien, voy a control S para guardar, F5 para ejecutar nuevamente. Elijo la opción 1 del menú, pongo nombre Esteban, apellido López, edad 47, peso 75. Presiono Enter para continuar, perfecto. Vamos a registrar otro nombre, 2. Me da un error acá cuando quiero consultar y el error está en la línea 56. Error consultorio usuario no está definido. Está mal, no es consultar, consulta usuario. Vamos a ver, línea 56, acá consulta usuario. Es consultar usuario, no consulta usuario. Consultar. Estaba llamando a una función que no existía. Bueno, espero que la tercera sea la vencida. Control S para grabar. F5 para ejecutar. Vamos a ingresar un nombre. Esteban. Apellido López. Edad 47. Peso 75. Presionamos Enter. De nuevo, registrar otro usuario. Vamos a poner Mariana. Vamos a poner Casino. Edad 40. Peso, vamos a poner 60 kilos. Y por último, vamos a ejecutar, consultar los usuarios. La opción 2 del menú. Y me vuelve a dar un error. En este caso es la línea 56. Consultar usuario. Mis usuarios. Después la línea 40. Consultar usuario. Nombre, pedido, peso, usuario. Ahí hay un valor que está mal. Vamos dentro de consultar usuarios. No, usuario. Claro, acá no es usuario, sino es usuario. ¿Sí? La S estaba de más porque yo para cada elemento o para cada tupla lo tengo que dividir en los elementos para imprimirlo. Ahora sí, voy a control S, guardar, F5, ejecutar. Espero que esta sea la última. Vamos a registrar un usuario, Esteban, el apellido Menéndez, el apellido López, edad 47, peso 75. Vamos a registrar el segundo usuario. Vamos a registrar el segundo usuario. Mariana. Casino, de apellido. Edad 40. Peso 60. Presiono Enter. Y por último, ejecutamos la consulta de usuario. Y me aparece Esteban López, 47 años, 75 kilos. Mariana Casino, 40 años, 60 kilos. Me aparecen los usuarios cargados. Perfecto. Si doy Enter para continuar,
Elijo la opción 0 para salir del programa y termina con un error que es en la línea, está mal escrito OCP, acá es OPC. Vamos a ejecutar nuevamente. Ejecuto el programa. Elijo la opción 1, registrar usuario, Esteban, apellido López, edad 47, peso 75. Vamos a registrar otro usuario, elegimos la opción 1 nuevamente, Mariana, apellido Casino, edad 40, peso 60. Y por último vamos a consultar usuario 2, y efectivamente me aparece la lista de nuestros usuarios, tanto Esteban como Mariana, con sus apellidos, edad y peso. Y si damos Enter y apretamos la última opción, que es 0 para salir del programa, y se presione Enter para continuar, un hasta luego, y termina nuestro programa. De esta forma pudimos utilizar una tupla como elemento de nuestra lista. Estamos combinando lista con tupla. Espero que el programa haya sido claro, que el concepto de tupla se haya entendido, y los espero en el próximo video para seguir viendo todo lo relacionado con Python. Hasta luego.